Aleluya. Den un fuerte aplauso, fuerte al Señor nuevamente, si es tan amable. All right. Vamos adelante entonces. Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro nuevo curso y nueva clase del seminario bíblico titulado ¿cómo? ¿Epístolas qué? Las epístolas de Pablo, y vamos a estudiar dos clases de epístolas. Una va a ser las epístolas escatológicas y la otra las epístolas pastorales, ¿ok? Ya estudiamos las epístolas desde la prisión y me gustaría arrancar con la tarea. Digan conmigo, tarea. Tarea. Esta es la tarea. Anótenla ahí, por favor, si tienen algo en que anotar. Gastar $3.99, ¿ok? Y rentar la película para que la vean, de Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿ok? Paul, apóstol de Jesucristo, Apostle of Jesus Christ, ¿ok? ¿En qué año fue grabada esa película? Para que no se vayan a confundir, Hani, creo que fue en el 2018, si no me equivoco. Déjenme trato de buscarla aquí. Pablo, búsquenla ahí en sus teléfonos, por favor. Apóstol de Jesucristo, película. Esa va a ser la tarea, ¿ok? ¿La tienen por ahí o no? No creo que la tengan gratis. Es esta, miren, a ver si la alcanzan a ver. Aparecen dos personas, una persona bien barbona, ¿sí? Ajá. Paul, Apostle of Christ, ¿ok? En español, Pablo, apóstol de Cristo, ¿ok? Esa va a ser la tarea, que vean esa película, ¿ok? Creo que fue grabada en el 2018, si no me equivoco. Aún así se las voy a poner en EP News, ¿ok? So, ya tienen la tarea, ¿verdad? Yo la vi anoche precisamente, quería estar fresquecito para poder ver la película y luego venir a dar la clase. La vi anoche y déjenme decirles que me partió el corazón. No habla de la historia del apóstol Pablo ni de los viajes misioneros, solamente habla de los perseguidos en la época del apóstol Pablo. Pablo está en prisión y hay una iglesia perseguida. No se las voy a spoil, ¿verdad que no? Como decimos, no se las voy a contar, pero sí les voy a contar una cosa que me impactó mucho. Había mujeres, niños y hombres que los iban a echar al circo romano para que murieran durante la persecución. Recuerden que la persecución se desató por ahí por el año 70 después de Cristo y fue algo terrible. Y una de las palabras que mencionó un personaje de la película fue: el sufrimiento que van a padecer va a ser solamente por un momento. Solamente será momentáneo. El sufrimiento es solamente unos instantes. Después vamos a abrir nuestros ojos gozando de nuestra vida eterna. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Eso de verdad que me marcó. Todos los sufrimientos que podamos padecer, aun si es morir por la causa de Cristo, es simple y sencillamente momentáneo y pasajero. Pronto vamos a estar delante de su presencia. Amén. All right, vamos ahí entonces. En la página 17 de su libro, si son tan amables, hoy vamos a tener la introducción y con la ayuda de Dios vamos a estudiar a partir de la próxima semana la primera carta de Tesalonicenses, del capítulo 1 al 5. Y por ahí nos vamos a ir hasta ir estudiando todas estas cartas. ¿Ya lo tienen ahí, página 17 en sus libros?
Dice epístolas escatológicas, primera y segunda ¿de qué? De Tesalonicenses. Bienvenido a este estudio de ¿cuántas epístolas? 5. 2 a los tesalonicenses y 3 ¿qué? Entonces, ¿cuántas epístolas escatológicas tenemos? 2, primera y segunda de Tesalonicenses. Y luego tenemos ¿cuántas pastorales? 3. Nuestra oración es que usted abra su corazón y disfrute de la presencia de Dios vez tras vez mientras estudia la verdad en las 30 lecciones de este ¿qué? Curso. Los que aman la verdad y caminan en su luz están seguros y tienen comunión con Dios, pero el anticristo engañará a quienes no aman ¿qué? La verdad. ¿A quién va a engañar el anticristo? A quienes no aman la verdad. Hoy, y les voy a adelantar un poco el mensaje del domingo. ¿Se recuerdan qué ramita vamos a estudiar el próximo domingo? ¿O ya se les olvidó? Dijimos que la primera era mi vida espiritual, número 2, mi familia, número 3, mi propósito, ¿verdad que sí? Y al hablar de nuestro propósito, vamos a hablar acerca de ser iglesia, de ser cristianos, de servir a Dios y de cumplir con nuestro llamado. Dentro de ese llamado, hoy las iglesias están siendo engañadas y los predicadores más conocidos son motivadores más que predicadores. Necesitamos una iglesia que predique la verdad. Y tengo algunas imágenes que me han cautivado el corazón. Cuando ustedes vean esta película que les estoy dejando de tarea, Pablo, apóstol de Jesucristo, se van a dar cuenta de la verdadera iglesia y lo que está dispuesta a hacer. Hoy, la iglesia de hoy, vemos una gran diferencia. Y hay una imagen donde dice: la iglesia en los conciertos y está full lleno. La iglesia en los cultos de oración está vacío. La iglesia entrando a una cruzada de milagros, sanidades, con el superapóstol que resuelve todos los problemas, y está sold out, vendido todo y abarrotado. Y una iglesia en un estudio profundo de la Biblia, uno que otro. El enemigo va a engañar, diga conmigo, a engañar a los que no aman la verdad. La escritura dice que si fuera posible engañaría aún a quienes, a los escogidos, porque tiene la capacidad y el poder de disfrazarse de ¿qué? De ángel de luz. Y si no tuvo ni el descaro ni la decencia de tergiversar la palabra en contra de nuestro Señor Jesucristo, imagínense lo que va a hacer con el cristiano no preparado. ¿Me estoy explicando? A nuestro Señor Jesucristo le dijo: escrito está, tergiversando la escritura. Nosotros tenemos el llamado de examinarlo todo, escudriñar lo que todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y eso solamente se logra cuando nos dedicamos a estudiar a profundidad y a entender con una comprensión vasta la palabra de Dios. De lo contrario, no. Y esa es la idea en este seminario bíblico. Para los que están online, este es el libro de estudio, ¿ok? Y quizá vamos a poner una imagen en el Facebook de nuestra iglesia para que estén al pendiente. Y decíamos que era y está escrito por diferentes doctores en teología, y estamos seguros que va a ser de gran bendición. Seguimos en sus libros. Algunas veces amamos a las personas y nos gustaría verlas, pero las circunstancias nos impiden permanecer cerca de ellas. Eso fue el caso con Pablo y los nuevos creyentes de Tesalónica. Hechos 17, 1 al 9 nos ofrece el trasfondo de sus cartas a los tesalonicenses durante su segundo viaje misionero. Pablo llegó a Tesalónica, una gran ciudad de aproximadamente ¿cuántos habitantes? 200,000 habitantes. Los acompañaban ¿quién? Silas y ¿quién? Y Timoteo. Siempre hacemos la broma, ¿verdad? De que los que no estudian la palabra de Dios dicen Pablo y su compañera Silas o su esposa Silas.
¿ok? Pensando que porque dice Silas es una mujer, pero no, es un compañero de viaje de Pablo, al igual que Timoteo. ¿Quién era otro que le acompañaba continuamente en sus viajes o que estaba siempre con él en sus prisiones? ¿Se recuerdan? Lucas, su médico de cabecera, siempre estuvo ahí. Cuando vean la película es impresionante cómo está Lucas ahí con él. De hecho, Lucas narra los viajes misioneros de Pablo. ¿En qué libro? En el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? De hecho, Pablo en sus cartas narra muy poco y relata muy poco sobre su conversión. ¿Quién es el que lo relata? Lucas en el libro de Hechos. Iba camino a Damasco cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Nos ofrece el trasfondo de sus cartas. Entonces, una gran ciudad de aproximadamente 200,000 habitantes lo acompañaban Silas y Timoteo. Las cosas iban bien para estos tres misioneros hasta que algunos judíos se pusieron celosos y enfadados. Alzando la voz, acusaron a Pablo y a sus amigos. Estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. ¿Y quién es ese rey? Jesús. Estos judíos resentidos obligaron a Pablo y a sus amigos a abandonar Tesalónica. Después de su partida, los judíos persiguieron a los nuevos creyentes en la ciudad. Posteriormente, Pablo envió a Timoteo a Tesalónica para ver cómo les iba. Timoteo regresó a donde Pablo con buenas noticias acerca de su fe y amor. Pablo quería regresar a donde ellos, pero no pudo. Así que alrededor del año 51 después de Cristo les escribió cartas desde Corinto para animarlos. Cuando no podemos estar cerca de los que amamos, enviarles una carta puede expresar nuestro amor a la distancia. En esta unidad usted explorará ambas cartas de Pablo a los creyentes ¿de dónde? De Tesalónica. Hoy en día ya no se usan las cartas de papel, ¿verdad que no? Casi no. ¿Qué es lo que se usa? Un mensaje de texto, hay que poner el libro al día. Un mensaje de texto, un email, ¿verdad que sí? Y si no somos muy buenos para escribir o no nos gusta escribir algo largo, entonces mandamos ¿qué? Un correo de voz, ¿verdad que sí? Y lo hacemos fácil. En aquel entonces no había la tecnología que hoy en día hay. Si la hubiera habido, seguramente tendríamos textos de lo que ellos escribían. Pero en aquel entonces eran cartas. Diga conmigo, cartas. Y déjeme decirle que si tuviéramos en nuestras manos un ejemplar de una de esas cartas, sería algo extraordinario, ¿ok? De tarea les voy a dejar que vean otro documental, un documental ahora del apóstol Pablo y de sus viajes, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vamos a ver el resumen o lo que son el bosquejo de la primera carta a los tesalonicenses, y luego vamos a hablar acerca del apóstol Pablo y a conocer más al autor de estas cartas. ¿Les parece? Le ayudaremos a resumir el ministerio de Pablo entre los tesalonicenses y explicar 4 razones por las que él escribió, ¿ok? Definir escatología y resumir su énfasis en las epístolas a los tesalonicenses. De eso se va a tratar esta lección. Identificar y aplicar las 3 maneras usadas por Pablo. ¿Para qué? Para animar a ¿quiénes? A los creyentes de Tesalónica. Diga conmigo, animar a los creyentes. ¿Por qué? Porque estaban en persecución. Recuerden ustedes eso. Explicar lo que Pablo quiere decir con el evangelio. Explicar un ministerio fructífero. ¿Cómo un ministerio fructífero depende de qué? De la audacia, el amor, ¿qué más? La perseverancia y ¿qué? Subrayen eso, por favor. ¿De dónde procede un ministerio fructífero? ¿De qué depende? Diga conmigo, del amor, audacia, perseverancia y respuesta de ¿quiénes? De los oyentes, de la iglesia, de los creyentes. Diga conmigo, de la iglesia. La iglesia hoy en día más que nunca necesita amar más a Dios, tener más valentía para predicar la palabra de Dios y perseverar a pesar de todos los ofrecimientos del enemigo y levantarnos como atalayas en medio de nuestra sociedad. ¿Alguien dice amén?
También vamos a ver aquí, describir tres aspectos de ¿qué? De la santidad, y explicar las razones por las que Pablo quiere que todos los creyentes crezcan en su responsabilidad. ¿Qué? Uno de los temas de los cuales ya no se habla mucho hoy en día es el tema de ¿qué? De la santidad. De hecho, si nosotros vemos por qué la iglesia, por qué nosotros no estamos teniendo el mismo alcance en cuanto a evangelismo, en cuanto a alcanzar a almas para el Señor, gran parte de eso es problemas de ¿qué? De santidad, de testimonio. Cuando dañas tu testimonio, no puedes invitar a las personas a Jesucristo, a que vengan a los pies de Cristo, porque si no te ha cambiado a ti, las preguntas que se hacen las personas es: si yo no he visto que te cambie a ti, mira cómo vives, ¿cómo tú esperas que ese que tú predicas me cambie a mí? Déjame a ver a Jesús obrar en tu vida y luego me animo para ver cómo obra en tu vida. Por eso es tan importante lo que estoy predicando en esta miniserie, la importancia de la familia. Una familia unida, una familia donde reine la paz, la armonía, una familia que busca de Jesús. ¿Y cómo se consigue esa familia? ¿Se recuerdan? Solamente hay 2 versículos y van a tener la familia casi perfecta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Si tú eres espiritual, si el hombre es espiritual, si la mujer es espiritual, si los hijos son espirituales, si la familia busca de verdad y de corazón a Dios, la consecuencia lógica es que el fruto del Espíritu se va a manifestar. Y el fruto del Espíritu no guarda rencor. El amor no busca lo suyo propio, no pelea, no se manifiestan las obras de la carne, porque el que reina es el fruto del Espíritu. ¿Se imaginan cómo serían nuestras familias donde reina el fruto del Espíritu? Ya conmigo, ay Dios mío. Y está fácil y sencillo. Hay que buscar del Señor, hay que orar más, hay que dedicarse más a Dios, hay que consagrarse más a Dios. Cuando tú tienes encuentros con Dios en el lugar secreto, Dios te cambia y te transforma. No puedes seguir siendo la misma persona. La persona que vive cerca de Dios es cambiada y transformada, y su mente se renueva día a día. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo, la santidad. Resumí la primera pregunta de los tesalonicenses y la respuesta de Pablo, explicar los 5 mandamientos acerca de los dones ¿qué? Espirituales. En el capítulo 2 vamos a analizar el día del Señor, su significado, propósito, alcance, eventos y valles, resumir la llegada del anticristo al poder y la adoración de su gobierno, explicar cómo el peligro espiritual y seguridad dependen de nuestra respuesta ¿a qué? A la verdad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Les voy a pedir por favor que vayan y abran sus Biblias en el libro de Hechos, por favor, si son tan amables. Hechos, capítulo 7. Y hoy vamos a leer, ¿ok? Versículo 54. Hechos 7, 54. Vamos a hablar acerca, a manera de introducción, del escritor de estas cartas, el apóstol Pablo, a conocer un poco de su biografía, a conocer un poco de su vida y a saber quién nos está enseñando y nos va a estar hablando, quién fue el que escribió estas cartas. ¿Les parece? Amén. ¿Ya lo tienen? Hechos 7, 54. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Diga conmigo, estaban enojadísimos. ¿Quiénes? Los fariseos, los sacerdotes, ¿ok? Los saduceos. La gama con la que Jesús tenía tantos problemas. ¿Se recuerdan del curso de las parábolas? ¿Cuántas parábolas estudiamos que iban dedicadas a los sacerdotes, al grupo sacerdotal,
de Israel. ¿Cuántas confrontaciones tuvo nuestro Señor Jesucristo con este grupo de sacerdotes? Ahora no está nuestro Señor Jesucristo, pero se quedan sus discípulos y están tan enfurecidos en sus corazones que hasta crujían los dientes. ¿Alguna vez se ha enojado su pareja con usted que hasta cruje los dientes o no? ¿Sí? ¿Cómo se ven? Terrible. Bueno, si no, gloria a Dios, que nunca lo vaya a ver. Pero seguramente se ha visto a sus hijos crujir los dientes del coraje y del berrinche, ¿verdad que sí? Ese ya es un enojo exagerado. Hay gente que no le crujen los dientes, pero le tiemblan los ojitos, la mirada del enojo. ¿Sí los ha visto o no? Estaban enfurecidos, diga conmigo, enfurecidos. Y miren lo que pasaba, crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. ¿Quién fue Esteban? Diga conmigo, el primer mártir de la iglesia. Al primero que mataron por causa de Cristo y del evangelio. Pero Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Necesitamos gente llena del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Cuando nosotros seamos y logremos y luchemos y busquemos ser una iglesia que vive llena del Espíritu Santo, porque cuando escribe el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. En una exégesis bíblica lo habla en un presente continuo. Diga conmigo, presente continuo. Esa palabra llenos es un presente continuo que nos habla de llenarnos todos los días del Espíritu Santo. Tú no puedes decir que has sido lleno del Espíritu Santo o que estás lleno del Espíritu Santo si no te llenas cada día de su Espíritu Santo. Ahora quiero removerles algunos pensamientos que tenemos como iglesia. Hay gente que piensa y dice, yo ya recibí la llenura del Espíritu Santo. Algunos otros le llaman el bautismo del Espíritu Santo y piensan que ya es todo, que gloria a Dios, que ya la hiciste, que ya no tienes nada que hacer. Y no es así. Recibiste la llenura, pero si tú no te sigues llenando, ¿qué haces? Te vacías. Por eso ser llenos del Espíritu Santo y vivir con la unción, diga conmigo, la unción del Espíritu Santo, es llenarse de su presencia cada cuando. ¿Y cómo se llena uno de su presencia? Buscando su rostro. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: el Padre que ve en lo secreto les va a llenar, les va a dar, les va a conceder en público. No hay otra forma de llenarse del Espíritu Santo si no es a través de la búsqueda de su presencia. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. ¿Se imaginan qué sería de nuestros hogares con cabezas del hogar con hombres llenos del Espíritu Santo? ¿Se imagina cómo estarían nuestras familias si estuvieran integradas por mujeres llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo estarían nuestros jóvenes si estuvieran llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo estarían nuestros niños si estuvieran llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo serían las iglesias si estuviéramos llenas del Espíritu Santo? Toca al que está a tu lado y le tenemos un gran trabajo y una gran tarea que hacer. Ese es el verdadero cristianismo. ¿Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Puesto los ojos en dónde? El domingo pasado lo aprendimos nuevamente. ¿Dónde debemos de poner nuestra mirada? En las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Mire qué revelación tan extraordinaria. Después, esa misma revelación la vemos en la primera, segunda y tercera carta de Juan, cuando dice que tenemos a nuestro abogado sentado a la diestra de Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Diga conmigo, Jesús.
Si a Jesús lo mataron por decir que era el Hijo de Dios y por decir que era Dios mismo y que había venido de Dios, imagínense lo que le esperaba a Esteban de esta parte de los mismos que mataron a Jesús, diciendo que el Hijo del Hombre estaba sentado a la diestra de Dios. Para un judío eso era blasfemia. La única acusación que tuvieron en contra de nuestro Señor Jesucristo para matarlo fue blasfemia, dice, en sus tradiciones. La muerte de Esteban fue exactamente lo mismo, diga conmigo, blasfemia, para las tradiciones de ellos. Para nosotros es la verdad que nos libertó, que nos cambió, que nos transformó y que nos da la promesa de la vida eterna. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon, ¿qué? Wow, ¿no les parece la escena de un niño berrinchudo lleno de coraje? Primero crujiendo los dientes, luego gritando, no, no. ¿Se lo imaginan? Es terrible lo que puede hacer la tradición en el corazón del hombre. Diga conmigo, no Dios, sino la tradición. Porque si tuvieran a Dios, hubieran conocido que Jesucristo venía de Dios y que Dios le había enviado, dice la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una ¿contra quién? Contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y ahí vemos el comienzo de la historia del que vamos a estudiar, del escritor o el autor de estas cartas que vamos a estudiar. ¿Se imagina una muerte a pedradas? Una muerte a balazos, una muerte en el hospital, una muerte en un accidente. Hay diferentes clases de muerte. Pero una muerte a pedradas creo que es una muerte demasiado dolorosa, ¿no creen ustedes? Imagínate sentir cada golpe, sentir cómo te desangras, recibir los golpes, las pedradas hasta que pierdes la conciencia. Y así mataron al primer mártir que murió por la causa de Jesucristo. Siempre les he dicho, nosotros caminamos y vivimos la vida cristiana sobre la sangre de los mártires. A partir de este momento en el libro de Hechos, lo que vamos a ver es solamente sangre y muerte. Personas huyendo de la persecución y mientras van huyendo siguen predicando la palabra de Dios. Personas que estuvieron dispuestas a entregar sus vidas, sufriendo las peores muertes, las peores persecuciones de uno de los imperios más feroces y sanguinarios como el Imperio Romano. Los que estudian al Imperio Romano van a saber por la historia que para amenazar y para provocar miedo a los que estaban oprimidos, hacían antorchas humanas y los ponían en las calles o en las entradas del palacio real. Antorchas humanas, cuerpos siendo quemados vivos, como advertencia de que o te sujetas o esto es lo que te espera. A nuestro Señor Jesucristo dice que lo llevaron a un lugar llamado ¿qué? La Calavera. Si ustedes hacen un análisis histórico-cultural de la Calavera, se van a dar cuenta de que era una de las calles principales de mayor tráfico humano, de mayor gentío. Ahí lo tenían para que la gente viera lo que le esperaba a aquellas personas que decidieran seguirlo. Diga conmigo, persecución y sangre. Pablo nació en una ciudad llamada Tarso. Diga conmigo, Saulo de Tarso. El nombre de Saulo fue Pablo. Saulo es el hebreo. Diga conmigo, Saulo en hebreo, Pablo en griego. Nacido o de la ciudad de ¿dónde? De Tarso. Saulo de Tarso no es su apellido, ¿ok? Sí, Saulo es su apellido Tarso. No. Saulo de la ciudad de ¿qué?
De Tarso. Al igual que el apellido de Jesús no es Nazaret, Jesús de Nazaret, no. Ahí nació, ¿ok? Entonces Saulo, diga conmigo, de Tarso. Tarso era una ciudad muy importante en los tiempos bíblicos, en la que hoy sería Turquía. En el documental que les voy a hablar, profesor de universidad recorre las calles más importantes buscando el recorrido del apóstol Pablo en la actual Turquía. Hoy ya no es lo que era. ¿Y saben qué es lo más impresionante en ese documental actual? Que todo Turquía está poblado y la religión primordial son los musulmanes. Aún así, se preservan los descubrimientos arqueológicos del cristianismo con el permiso de los musulmanes. Y la iglesia tradicional es la que posee absolutamente todo eso. ¿Me siguen hasta aquí? Pero gracias a Dios que se preservan lo que por lo menos la tradición enseña. Venía de una familia acomodada, diga conmigo, era de dinero. Y no solamente era de dinero, sino era preparado. Tenía buena educación. Es más, era tan acomodado y venía de una familia de negocios que poseía y contaba con la ciudadanía ¿qué? Romana. La ciudadanía romana tenía que ser comprada. No podías adquirirla de otra manera, si no era con una buena cantidad de dinero. Y él era ciudadano romano, uno de los pocos de entre los israelitas que poseían la ciudadanía ¿qué? Romana. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, era una persona que académicamente estaba formada en teología, diga conmigo teología. Él dice que fue instruido en una de las mejores escuelas y a los pies de uno de los más grandes maestros del judaísmo. ¿Quién era? Gamaliel. Para poder pagar los estudios a los pies de Gamaliel tenías que ser una persona muy acomodada. Tenía formación académica en teología, pero también en filosofía, diga conmigo filosofía. Por eso llegó y Dios lo usó para ir a extenderse a tanto lugar, de un continente hasta llegar a Europa, hasta Grecia. Y ahí presentó al Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, en contra de las filosofías. Diga conmigo, en contra de cualquier filosofía. Un erudito en la palabra de Dios y en filosofías. También tenía conocimientos jurídicos, diga conmigo, educado en cuestiones jurídicas. Y eso le ayudó mucho antes de que muriera y le compró tiempo cuando lo apresaban y lo trataban de agarrar. Porque los judíos querían que de un solo lo mataran, pero él decía, yo soy ciudadano romano, y apelaba para que se le enjuiciara de acuerdo a la ley romana. Y eso le hizo ganar tiempo, diga conmigo, con conocimientos jurídicos. Pero también es muy probable que hablara por lo menos 4 idiomas de manera perfecta. Una preparación lingüística como ningún otro. Diga conmigo, griego, latín, arameo y hebreo. Hebreo por la lengua de sus padres. Arameo por su educación teológica, porque era una lengua de las primeras que se utilizaban en la nación de Israel. Y todavía había escritos antiguos del Antiguo Testamento que estaban escritos ¿en qué? En arameo. Entonces hablaba arameo, hablaba en hebreo por la educación que tenía, griego porque habían sido gobernados por el imperio griego, y latín porque llegó a poseer la ciudadanía romana. Imagínese a alguien que quiera pedir la ciudadanía estadounidense y no sabe ni decir hello, how are you. ¿Usted cree que se la van a dar?
Seguro que no. Lo mismo era en aquel entonces. Por lo menos la lengua debías de dominar. Por eso hablaba griego, latín, arameo y hebreo. ¿Me siguen hasta aquí? La misión de él fue en Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina, y se extendió hasta donde más pudo, caminando por muchísimos días en esas calzadas romanas, que los que han visto documentales de las calzadas romanas, muchas de ellas todavía hoy existen. Una de las obras dentro de la arquitectura como nunca antes se habían visto. La forma de hacerla tan duradera y que iban de un lugar hacia otro, con peligros, pero de un lugar a otro. Finalmente, aproximadamente en el año 67, murió siendo ejecutado. Y no les voy a decir el final de la película que les dejé de tarea, pero el final es un final que nunca había visto yo. Se los digo de verdad. No voy a decir. Anyways, el asunto es que él murió ejecutado en el año ¿qué? 67. Cuando hablamos de Saulo, él se consideraba, cuando predicaba, judío de judíos y fariseo de fariseo, celoso de la tradición judía. Cuando lo llevaron a estudiar a los pies de Gamaliel, se entregó tanto a Dios y tenía ese celo tan grande por Dios, que el hecho de echar las ropas sobre Saulo siendo un joven, ya con características de liderazgo, él mismo consintió la muerte del primer mártir llamado Esteban. De hecho, él llegó a pedir cartas. ¿Para qué? Para perseguir y destruir a los cristianos. Ojo aquí, no le importaban si eran mujeres, no le importaba si eran hombres, o no le importaba si eran jóvenes, y no le importaba si eran niños. A tal grado era el celo de Saulo de Tarso, que estuvo dispuesto a perseguir, arrastrar, matar, llevar a enjuiciar a Jerusalén a quien estuviera enfrente de él y a quien se encontrara. ¿Me siguen hasta aquí? ¿En dónde nos quedamos? Hechos 4, ¿qué? 59, ¿verdad? 7:59, perdón. Hechos 7:59. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe ¿qué? Mi espíritu. Y puesto que de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Diga conmigo: murió de rodillas. Es extraordinario el verdadero cristianismo, cuando el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios transforma tu mente y tu corazón. Hoy ustedes no saben cómo le cuesta a la gente, a la iglesia específicamente, ponerse de rodillas delante de Dios. No saben lo duro y lo difícil que es lograr que en medio de la adoración nos pongamos de rodillas delante de aquel que es el creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que en ellos hay. Dice la palabra que por él somos y nos movemos. Somos creación de él, alcanzados por su gracia y por su misericordia. Sin él no somos nada y nada podemos hacer, y todavía nos cuesta ponernos de rodillas. Yo me pregunto en medio de mis curiosidades, ¿por qué ustedes creen que a pesar de estar sufriendo el dolor de las pedradas una tras otra, todavía se puso de rodillas? Porque ese era su estilo de vida. Esa era su manera de acercarse al Dios Todopoderoso. Seguramente si yo hubiera estado en los pies de Esteban, yo me hubiera acurrucado, me hubiera acostado así, hecho bolita, hasta que ahí me mataran. Él no.
Él se puso de rodillas, levantó sus ojos al cielo y murió apedreado. ¿Me siguen hasta aquí? Capítulo 8, versículo 1, para seguir hablando más de Pablo. Y Saulo consentía que su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ojo aquí que esto es bien importante, y yo quiero que ustedes me presten mucha atención a esta enseñanza que les voy a dar, que viene de la palabra de Dios. La iglesia, ustedes y yo como cristianos debemos de estar siempre avanzando, caminando hacia adelante, haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo el llamado y el propósito que tenemos en nuestras vidas. Si tú no te pones en movimiento por cuenta propia, Dios va a permitir en tu vida algo que te ponga en movimiento, sea lo que sea. ¿Cómo sabemos esto? Nosotros vemos en el libro de Hechos capítulo 1, 2 y 3 que la iglesia perseveraba y buscaban el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo. La venida y la llegada ¿de qué? Del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo había dicho: me van a hacer ¿qué? Testigos. Diga conmigo, testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea, ¿y hasta dónde? Y hasta los confines de la tierra. ¿Cuál era el propósito de llenar a la iglesia del poder del Espíritu Santo? Diga conmigo, ser testigos. La predicación del evangelio, la proclamación del evangelio, el denuedo, la elocuencia, la valentía. No era para hacernos famosos. Dáselo fuerte ese aplauso al Señor. No era para adquirir fama, no era para adquirir prestigio personal, no era para tener views, no era para tener likes, no era para tener todo lo que la gente. Hoy vivimos en una farsa, se los digo de verdad. Yo les conté parte de la farsa en la miniserie de Vida Real. Hoy, no, ayer o antier vi otra noticia donde una youtuber está compartiendo que su perrito se había muerto. No se dio cuenta de que estaba grabando y le estaba diciendo a su hijo: actúa como que te dolió mucho y llora más, llora más, llora más, actúa más. Y la expusieron porque era solamente farsa. Lo único que le interesaba eran views, likes, shares y fama. ¿Me siguen hasta aquí? Hoy en día vivimos en una farsa tan grande y a mí me preocupan nuestros hijos. El domingo yo se los dije. Hoy estaba comiendo con mis niñas y me estaba contando en la comida Laila que en su escuela habló el director porque hay un nuevo reto, una moda de robarle cosas a los maestros y esconder y tirar el jabón de las escuelas, vandalizar la escuela. Y ya está sucediendo en su secundaria. Y hoy les pusieron una buena regañada en la escuela y los van a acusar como si fuera crimen por vandalizar la escuela y andar haciendo eso. Hablábamos con mi esposa y yo le decía: ¿sabes hasta cuándo va a terminar esto y esta generación va a cambiar? Hasta que estas redes sociales dejen de premiar con tanto dinero las tonterías de esta generación. Cuando empiecen a premiar el arte, la verdadera creatividad, las cosas que verdaderamente valen la pena y no tonterías, entonces va a haber un cambio. Aunque eso lo veo difícil, porque el enemigo y el diablo quiere que esta sociedad lo menos que se preocupe es por las cosas importantes y las cosas que realmente valen la pena en esta vida. El propósito del Espíritu Santo en la iglesia hoy en día es el mismo que el propósito de la iglesia primitiva. Diga conmigo, ser testigos. Y me seréis testigos. No vayan a ningún lugar, no prediquen en ningún lugar, no enseñen en ningún lugar hasta que no haya venido sobre ustedes ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces me van a hacer ¿qué? Testigos. Pero ¿qué sucedió? La gente se acomodó. La gente que había venido a Jerusalén
para las fiestas, tuvieron un encuentro con Jesucristo, recibieron a Cristo, muchos de ellos recibieron el Espíritu Santo, estaban tan contentos y emocionados que ya no regresaron ¿a dónde? A sus lugares de origen. La iglesia de Jerusalén tuvo que mantenerlos y ayudarlos porque la sobrepoblación y la falta de trabajo provocó crisis en la iglesia. Por eso es que la gente de Jerusalén vendía sus propiedades y traían sus ofrendas y las llevaban a los pies de los apóstoles para que fueran repartidas en medio de toda esa gente que no había regresado a sus lugares de origen. Dos cosas sucedieron, una buena y una no tan buena. La buena es que dice la escritura en el libro de Hechos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Todos hablaban y pensaban una misma cosa, estaban perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero se acomodaron al compañerismo cristiano y no predicaban fuera de ese lugar. ¿Y a dónde debe de llegar el evangelio? Hasta los confines de la tierra. ¿Y qué Dios permitió para que su palabra y su propósito se cumpliera? Y para ponerlos en movimiento, una persecución. Preguntémonos hoy en día, si no hubiera llegado la persecución, ¿qué hubiera hecho la iglesia? Se hubiera estancado. Ahí se hubieran quedado. El evangelio no hubiera llegado hasta donde llegó. Si no fuera por el apóstol Pablo que Dios usó llevando el evangelio a Europa, ¿usted cree que nosotros hoy conoceríamos del evangelio y de Cristo? ¿Me siguen hasta aquí? Dios es un Dios perfecto, lleno de gracia, de amor y de misericordia. Amén. Todo lo que Él permite es de acuerdo a su perfecta voluntad. A veces son cosas que no nos gustan. A veces es persecución. A veces es hambre. A veces son problemas. A veces es una mala economía. A veces son problemas familiares. Pero es que si no es de esa manera, a veces no buscamos de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuándo es cuando por lo regular buscamos de Dios? Cuando hay problemas. Cuando sentimos que nos estamos ahogando, necesitamos la mano de aquel que es nuestro pronto auxilio y nuestro socorro. Así somos. Y por eso muchas veces Dios permite que sucedan esas cosas en nuestras vidas para levantarnos y que nos pongamos en movimiento y que no nos acomodemos. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte por favor al Señor. Diga conmigo, llegó la persecución y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo quienes, los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba ¿qué? La iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba ¿en dónde? Un hombre despiadado, celoso de su tradición, asesino a más no poder. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes ¿qué? Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nosotros anunciamos el evangelio? Ellos sin internet, sin radio, sin televisión y sin redes sociales lograron hacer mucho más de lo que hoy estamos haciendo nosotros. ¿Me siguen hasta aquí? Es algo terrible. Tenemos todos los medios y no los estamos usando para el propósito más excelente que los podemos utilizar. Nosotros vamos a empezar una campaña a partir de este domingo, predicando el evangelio en la red. Y vamos a hacer, ¿cómo les puedo decir esto? Tenía la palabra y se me fue. Vamos a guiarles paso a paso para que lo hagamos.
A partir del próximo martes vamos a empezar con podcast. Y vamos a tratar de diferentes temas, van a venir diferentes secciones, los vamos a colgar en YouTube, los vamos a colgar en Facebook, los vamos a poner en donde más podamos. Hemos notado que el alcance con mensajes y con videos cortos es mayor que con enseñanzas de 1 hora y media o con predicaciones de 1 hora. La gente no se quiere quedar. Y no nos vamos a quedar parados ahí. Si la gente quiere que le demos los puntos principales en 10 minutos, en 5 minutos se los vamos a dar. Pero vamos a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Vamos a ser intencionales. Esa es la palabra que les iba a decir, intencionales. Ellos, a pesar de la persecución, diga conmigo, a pesar de los problemas, a pesar de la persecución, a pesar de salir y dejarlo todo, de abandonarlo todo huyendo, dejaban casas, propiedades, lo dejaban todo huyendo, pero sin negar su fe. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tenemos todas las comodidades del mundo. No nos ha costado abandonar prácticamente nada a la mayoría de nosotros y aún así no estamos predicando. Dile al que está a tu lado, ¿cuál es la excusa? ¿Me siguen hasta aquí? Por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. Así que había gran gozo en aquella ¿qué? Ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Y esto es otra historia. ¿Okay? Vámonos al capítulo 9, porque recuerden que estamos hablando del apóstol Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿A quién fue? Y le pidió ¿qué? Cartas para las sinagogas de ¿qué? De Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos ¿a dónde? A Jerusalén. Diga conmigo, los del camino. Así se les llamaba a los cristianos primitivos. Más adelante en el libro de Hechos se les llamó cristianos. Al principio, si encontraba a alguien de los del camino, los iba a traer. Mire la influencia que tenía Pablo, que podía entrevistarse con el sumo sacerdote para pedirle cartas. ¿Sabe qué se estaba diciendo Pablo? Si ustedes no se quieren ensuciar las manos, yo me las ensucio por ustedes. Yo me encargo de este asunto. Con un fervor ardiente por el Dios que había conocido. Pero miren lo que le sucedió. Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de ¿qué? De Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diga conmigo, repentinamente. ¿Alguna vez ustedes han vivido algún repentinamente de parte de Dios? Quizá ustedes, el día en que vinieron a los pies de Cristo, no fue algo repentino, pero para los que les conocen a ustedes, sí fue de repente y asombroso ver el cambio que Dios hizo en ustedes. Contenle un fuerte aplauso al Señor, por favor. El cambio que Dios hizo en nosotros. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, repentinamente. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ojo aquí. No diga que ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó. No sabemos si iba caminando o si iba en un caballo. No diga cosas que la Biblia no especifica. ¿Ok? Lo único que sabemos es que cayó al suelo.
No importa si iba caminando, no importa si iba a caballo, no importa si iba en asno, eso es lo menos importante. Pero tampoco ande diciendo que se cayó ciego de un caballo cuando la Biblia no menciona ni un caballo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y luego qué sucedió? Oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Seguramente en su juventud, sin prestar mucha atención, Pablo supo acerca de este Jesús a quien habían crucificado. Él sabía de la fama de Jesús, se había extendido. Cuando vean el documental que les voy a mandar en EP News, se van a dar cuenta a qué edad llegó, en qué momento de la historia, y es muy probable que él en su juventud hubiera escuchado, y no sabemos si quizá hasta hubiera llegado a ver a nuestro Señor Jesucristo. Ahora le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, ¿qué estaba haciendo? Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow, yo le hubiera dado un fuerte aplauso, Señor. Perseguidor de los seguidores de Jesucristo. Ahora una luz resplandeciente lo deja ciego. Una gran voz se escucha y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le pregunta: ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y cuál fue su respuesta? No me omitan una palabra que es la más importante ahí. Señor. Diga conmigo: Señor. ¿Ustedes saben lo que significa Señor? De verdad, Señor. Hoy nosotros utilizamos la palabra Señor de manera tan fácil, y es tan normal en nuestra vida que se nos olvida su verdadero significado. Señor significa sometimiento total al gobierno y al señorío de Cristo. Eso significa Señor. En el momento en que Pablo le está diciendo a Jesús Señor, le está rindiendo su vida completamente a Él, a su gobierno y a su señorío. Diga conmigo: a Él se rindió. Diga bien fuerte: a Él me rendí. Por eso es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero el siervo no hace lo que él quiere, sino lo que le manda su Señor. Diga conmigo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de qué hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon ¿qué? Atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver, hasta con testigos, la conversión de Saulo. Los que iban con él no vieron la luz resplandeciente de la gloria de Cristo que vio Pablo, pero sí escucharon la voz que le hablaba, que venía del cielo. ¿Ustedes se pueden imaginar la escena? ¿Ustedes se pueden imaginar lo que sucedió con los hombres que venían con el apóstol Pablo? Después de escuchar esa voz, yo no creo que ellos hayan sido las mismas personas. Ahora, el relato no nos habla de estas personas que venían con el apóstol Pablo, porque su enfoque es hablar acerca de la conversión del apóstol Pablo. Pero algo sucedió con ellos. Sus vidas fueron cambiadas y transformadas por el poder de Dios, porque nadie quien se acerque a Cristo y tenga un encuentro con Él puede ser la misma persona. Jamás. Si tú me dices: me entregué a Cristo, debe de haber cambio. Santiago lo dice: muéstrame tu fe. ¿Con qué? Con tus buenas obras. Si dices que tienes fe y Cristo muere en tu corazón y no hay buenas obras,
en realidad no tienes fe. Porque el que verdaderamente tiene fe, tiene obras, tiene cambio. Hay una transformación en su vida. La palabra de Dios dice: el que hurtaba, no hurte más. Jesucristo a cada persona que le sanó y le perdonó y vino a sus pies, le dijo: anda, vete y no peques más. Toda persona que tiene un encuentro con Cristo no vuelve a ser la misma persona. Todo le cambia, hasta su forma de hablar. ¿Alguien dice amén? Todo le cambia, su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de hablar. La familia le cambia, todo le cambia. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Diga conmigo: se quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Diga conmigo: no comió ni bebió. ¿Okay? Estaba atónito, diga conmigo, asombrado de su experiencia con Dios. ¿Cuántos quedaron asombrados y atónitos en su experiencia con Cristo? ¿Cuántos se recuerdan todavía de su encuentro con el Señor? ¿Cómo quedaron después de su encuentro con el Señor? Emocionados, sorprendidos. Es algo inexplicable cuando tienes tu encuentro con Cristo. ¿Alguien dice amén? En el caso de él, estaba tan sorprendido por la experiencia que nosotros quizá no hemos tenido una experiencia como la de él, pero imagínense con esa experiencia. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: ¿qué? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama ¿qué? Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Miren nada más la relación y el oído tan agudo para escuchar la voz de Dios. Hoy Dios nos habla en la mente y en el corazón a través de su palabra. Y solamente los oídos que están agudizados para la palabra de Dios pueden oírlo todos los días. Yo les he enseñado antes, la única forma de escuchar a Dios es bajarle el volumen a las otras voces que quieren nuestra atención. Nuestra propia voz, el viejo hombre, la voz del enemigo que siempre está poniendo en duda y en tela de juicio la palabra, y la voz de la sociedad y el ruido de la diversión, de los pasatiempos y de todo lo que la vida nos ofrece. Cuando tú le bajas el volumen a esas voces, tus oídos van a estar agudizados y sensibles para escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Y qué bonito es cuando Dios nos habla. ¿Alguien dice amén? Y Dios te habla de diferentes maneras. Yo tengo un testimonio que les voy a adelantar a ustedes, pero lo voy a contar el domingo. Fui a donar unas cosas a Goodwill. Detrás de mí estaba una persona. Se me acerca y me dice: tú eres el que estás trabajando enfrente de la casa de mi vecino, enfrente de mi casa con mi vecino, ¿verdad? Es que he visto tu camioneta estacionada ahí. Le dije: sí, señor, soy yo. Luego te voy a llamar porque necesito que me ayudes con un trabajo. Está bien, me llamó. Era remodelar una regadera, remodelar un bañito, etcétera. Nos conocimos, todos los días platicamos un poquito. Se dio cuenta que soy pastor, hablamos, él es cristiano también, de muchos años. Y entre las conversaciones me dijo: ¿sabes? Tengo un libro que he guardado por 50 años. ¿Okay? Hasta se me enchina la piel. Y me dijo el título del libro: si tuviera un último sermón para predicar. ¿Cómo decía en inglés, bebé? Se los voy a decir el domingo. Pero si tuviera un último sermón para predicar. Y fue una recopilación de los predicadores más famosos de la época. El libro tiene 90 y pico de años que se escribió. Es una joya. 1900 ¿qué? 22, creo 28, algo así. 1928. Si yo tuviera que predicar mi último sermón, ¿qué predicaría?
No saben lo profundo que me habló Dios en el corazón con ese título de ese libro. Imagínate que hoy tú viniera Dios y te dijera, o viniera alguien y te dijera, si tuvieras que dar tus últimas palabras, si tuvieras que dar tu última enseñanza a tus hijos, a tu comunidad, a tu familia, si tuvieras que dar tu última clase, si tuvieras que, a mí como pastor, si tuvieras que predicar tu último sermón y después de ahí te mueres, ¿qué sermón predicarías? Y esa pregunta se le hicieron a los predicadores más famosos de la época, más reconocidos, y escribieron este libro. Esta persona lo encontró en la casa de un pastor, en su librería. Se quedó ahí y lo guardó por 50 años diciendo, algún día Dios me va a guiar y me va a poner a la persona a quien le voy a regalar este libro. Así me lo dijo, 50 años. Me dijo, Arel, he estado 50 años esperando para regalarle a alguien este libro, esperando a que Dios me pusiera enfrente a la persona a quien yo se lo tenía que regalar, y creo que esa persona eres tú. Oh my gosh, no saben. Increíble. Esas son las voces de Dios que a veces tú no te esperas. Algo tan, para ustedes quizá pueda ser tan insignificante, para mí como pastor en el ministerio que es de tantas luchas, es como lo máximo. Ahora, si tuvieras que predicar tu último sermón, ¿qué predicarías? Esa es la esencia de la iglesia, la predicación del evangelio. Cuando recibí ese libro y lo leí, tan viejo, 90 y algo de años de vejez, se los voy a traer el domingo para que lo vean, con una reseña del dueño, predicadores de Estados Unidos y de Inglaterra. Y prepárense porque vamos a empezar a predicar algunos cuantos sermones selectos de ese libro. Para mí es una joya. Nunca me había sorprendido Dios de esta manera. Para mí es solamente la voz de Dios diciéndome algo tan sencillo: continúa predicando mi palabra. Algo tan sencillo, pero de una manera tan significante. ¿Me siguen hasta aquí? De la misma manera sucedió con Ananías. Escuchaba la voz tan audible de la misma manera que le escuchó el apóstol Pablo, pero la diferencia entre Pablo y Ananías se resume en una palabra, y esa palabra es relación. Diga conmigo, relación. Pablo escuchó la voz de Cristo sin tener una relación y escuchó unas cuantas palabras, pero Ananías ya tenía una relación con su Salvador. Y cuando tú tienes una relación con tu Salvador, no nada más escuchas unas cuantas palabras esporádicamente, recibes dirección diaria del Espíritu Santo que está dentro de ti, que te guía, que te dirige y que te consuela. Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor. Ananías estaba recibiendo dirección de Dios a lo que debía de hacer, con detalle y seña. Diga conmigo, con lujo de detalle. Ve a tal calle que se llama tal y busca en tal casa a un hombre llamado así, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado ¿cómo? Diga conmigo, no cabe duda que Dios ordena nuestros pasos. En el libro de los Salmos que estamos leyendo, una de las frases que más repite David es: Dios ordena mis pasos. Dios dirige tu vida, Dios dirige tus pasos, Dios ordena tus pasos, Dios te guía y te dirige, planea todo. Yo no sé cuándo le dan un fuerte aplauso al Señor. Que entra y le pone las manos encima para que recobre ¿qué? La vista. Hoy en día quizá la gente no le vas a imponer la mano encima y va a recobrar la vista física, pero sí va a recobrar la vista espiritual. ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando tú guías a las personas a que se entreguen a Cristo, cuando les predicas el evangelio, cuando el Espíritu Santo les recorre el velo del entendimiento para que les resplandezca la luz del evangelio. Oras por ellos y ellos recobran la vista por la predicación del evangelio.
Entonces Ananías respondió: Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Diga conmigo: objeciones. Ni aún la relación más cercana a Dios nos libra de las objeciones humanas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Jonás huyó de la dirección que le había dado Dios de ir a predicar a Nínive. Ananías estaba diciéndole a Dios algo que Dios ya sabía. ¿Ustedes creen que Dios, el que le estaba hablando a Ananías, no sabía que Saulo era perseguidor? ¿Cuántas veces cuando Dios te ha dado órdenes en tu vida te has puesto a cuestionar a Dios y a objecionar a Dios? Diga conmigo: unas varias, cuantas, muchas veces. ¿O soy el único? Lo hacemos en nuestro corazón diariamente. Cuestionamos a Dios, cuestionamos sus planes, cuestionamos sus propósitos. Ponemos objeción a los planes que Él tiene para nuestras vidas. Y no debería de ser así, mas aún así Dios lo entiende, porque sabe que somos polvo y que somos seres humanos. ¿Me siguen hasta aquí? Tengo un mensaje preparado y no sé cuándo Dios me vaya a guiar a predicarlo, pero lo he titulado En la cárcel de la depresión. Y voy a hablar acerca de Juan el Bautista, el que había visto descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, el que había escuchado una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El que le había dicho a Jesús: no soy digno ni de desatar las sandalias de tus pies. El que le dijo a Jesús: yo no quiero bautizarte, yo debo de ser bautizado por ti. Pero luego en la cárcel le llega la duda y le dice a sus discípulos: vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías o hay que esperar a alguien más. Ya conmigo: ay, Señor. Tus experiencias con Dios no te libran de la humanidad, pero en medio de la humanidad, en medio de tus dudas, en medio de tus cuestionamientos, en medio de tus objeciones, como Ananías, mira lo que responde el Señor. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Ustedes creen que el Dios creador del cielo, de la tierra y del universo debe de dar explicaciones a sus hijos en sus encomiendas? No. Mas sin embargo, por su amor y su misericordia, Él lo hace, entendiendo que somos seres humanos. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Diga conmigo: Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. ¿Sabes cómo Dios derriba todas tus objeciones, todas nuestras dudas, todos nuestros argumentos, nuestras quejas, todo lo que podamos presentar delante de Dios? Diga conmigo: Dios tiene un plan y un propósito perfecto. That's it. Solo hazlo. ¿Alguien dice amén? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. No solamente necesitamos al Señor como Salvador y como Señor. Para verdaderamente cumplir nuestro propósito necesitamos ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Cuando Dios tiene, dáselo fuerte al Señor. Cuando Dios tiene planes, propósitos, llamado en tu vida, necesitas ¿qué? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo le dijo? Diga conmigo: hermano. Después de hablar con Dios,
y de conversar con Dios acerca de sus preocupaciones, de todo lo que se le venía a la mente en la encomienda de Dios, él recibió paz. Diga conmigo, recibió paz. No tiene nada de malo pedir confirmación a Dios como la bellota, ¿se recuerdan? A veces mientras más grandes son las encomiendas, más confirmación debes de pedir. ¿Alguien dice amén? Señor, si salgo y está seca, quiere decir que eres tú. Si salgo y está mojada, quiere decir que eres tú. ¿Se recuerdan? Pero cuando conversas con Dios, Él te da paz. Te da tanta paz que llegó llamándole como hermano, hermano en Cristo. Él pudo haber llegado diciéndole: Saulo, me mandó el Señor, ya sea lo que has venido, pero ojalá que esto te sirva de escarmiento. No, llegó: hermano Saulo, Dios me ha enviado para orar por ti, recobres la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como ¿qué? Como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué fue? Bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. Enseguida predicaba a Cristo ¿en dónde? ¿Cuánto tiempo le tomó su discipulado? ¿Ah? Es impresionante. Y eso es lo que nos sucede. A eso el Apocalipsis le llama el primer amor. ¿Qué querías hacer cuando tú tenías el primer amor? Que nunca deberíamos de perderlo. Pero ¿qué se hace en el primer amor? En cuanto te conviertes, quieres predicarle a todo mundo, quieres enseñarles lo que no sabes, quieres llevarlos a la iglesia, quieres responderles todas sus preguntas. De un día ser perseguidor y asesino de cristianos, al otro día estaba predicando al Cristo que predicaban a los que él perseguía en las sinagogas. Dios tiene un poder extraordinario. Dele ese fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo: de un momento a otro, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Diga conmigo: con fama, reputación, cartas, y no le importó nada. Lo dejó todo. Ay, no, pastor, no vengo a los pies de Cristo porque ¿qué van a decir mis amistades? ¿Me siguen hasta aquí? No, pastor, es que ¿qué va a decir mi familia? Es que ¿qué va a pasar con mis negocios? Es que ¿qué va a pasar con mi estatus? No le importó absolutamente nada de lo pasajero. Se entregó a Cristo completamente. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro y descolgándole en una ¿qué? Canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían ¿qué? Mira ahora el pobre Pablo. Cada proceso que enfrenta a cada persona es difícil. Y esto nos enseña de este escritor, de lo que nos va a enseñar, lo vivió todo y confió en Cristo. Enfrentó procesos. Ahora aquellos para quienes había servido lo querían matar. Los mismos que le dieron cartas ahora dijeron: este es un traidor, sabrá Dios qué le habrá pasado, pero lo querían matar. Va a Jerusalén con los demás discípulos y le tienen miedo. ¿Alguna vez se han sentido así? Como la India María, ni de aquí ni de allá. Así estaba Pablo. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese ¿qué? Discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba ahí, salía y hablaba denodadamente el nombre del Señor, y disputaba con los griegos pero estos procuraban ¿qué?
Ahora empezó a cosechar enemigos por todas partes. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? A Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La conversión de Pablo trajo descanso a la persecución de la iglesia. Diga bien fuerte: no cabe duda que Dios tiene un plan perfecto. Como quiera los sacó de la comodidad, después les dio descanso, les enseñó para lo que vendría después. Y Pablo comienza su proceso. Después de ahí ya no lo vemos más hasta que regresa. Vaya por favor al capítulo 13 y con eso vamos a terminar. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién? Y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo que ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Diga conmigo: después de haber ayunado y y orado. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, por favor. Varios años estuvo Pablo sin hacer nada, solamente preparándose en el Señor. De su conversión regresó a su tierra, Tarso. Ahí estuvo aproximadamente 3 años. Después de esos 3 años, ¿quién creen que se acordó de él? Bernabé. Y dijo: no se les olvide que hay un hombre llamado ¿qué? Saulo de Tarso. No se acuerden, no se olviden de él. Lo mandan llamar, lo mandan traer y comienza su primer viaje misionero. Después su segundo viaje misionero, siguen sus vivencias, y mientras estudiamos las cartas vamos a ver más acerca de él. Este es el hombre a quien Dios usó para llevar el evangelio a los gentiles. Ustedes no se imaginan la gran disputa que comenzó a haber entre judíos cristianos y la predicación de Pablo con su llamado a ser apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. Hubieron debates, hubieron argumentación, hasta que al final de cuentas Dios mismo le tuvo que hablar a uno de los más grandes líderes de la iglesia primitiva, llamado Pedro, a través de una visión. ¿Se recuerdan? Que de un manto caían y había animales puros e impuros, hablándole de que Dios había preparado el evangelio para los gentiles. Había judíos, cristianos, judaizantes que querían que antes de que los cristianos se convirtieran a Cristo, se convirtieran al judaísmo. Pablo predica en contra de eso, habla del amor y se encuentra con muchas piedras en el camino que Dios le hace salir vencedor de ellas. Desde el principio hasta el final fue una vida de lucha, de prueba, de entrega, de sacrificio, de fidelidad, hasta entregar su vida a Cristo. Por causa de Pablo tenemos la enseñanza de la ley y la gracia. Por causa de Pablo se predica hoy al Cristo crucificado y resucitado.
La iglesia primitiva solamente predicaba al Cristo resucitado, aquel que murió y resucitó. Y Pablo fue el primero que empezó a hacer un énfasis profundo en la crucifixión de Cristo, porque la crucifixión de Cristo nos habla de su amor, de su gracia y de su misericordia. Y luego su resurrección, trayendo un balance a la predicación de la iglesia primitiva. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, y la mayoría de la doctrina básica y esencial del cristianismo nace de los escritos de este apóstol Pablo, de este Saulo de Tarso. Esa es su biografía, esa es parte de su vida. Él es el que nos escribe, y mientras vemos estas cartas y las carcelarias que vimos, hemos visto sus sufrimientos, sus naufragios, sus caminatas, sus desvelos, sus peligros por tierra de ladrones, de asesinos, sus peligros en mar, golpeado tantas veces por los judíos, golpeados tantas veces con la ley romana, encarcelado, en arresto domiciliario. Vivió de todo, y a pesar de todo escribió sobre el amor como nunca antes ha podido escribir del amor. En 1 Corintios 13, el capítulo del amor. En ese entonces todo el mundo quería revolución, en ese entonces todo el mundo quería venganza, en ese momento todo el mundo quería ojo por ojo, diente por diente. Si no las hacen, no la pagan. Y Pablo predicó que todo se logra en base a lo que Jesús enseñó. Por amor a nosotros Él se entregó, y el verdadero amor es el que va a hacer la diferencia. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Póngase de pie, si es tan amable. Que Dios